Básicamente, lo vamos a interpretar como la probabilidad de alcanzar ciertos estados. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la cadena de Markov alcance ciertos estados en los que estamos interesados? Entonces, para entrar en este tema, voy a ir leyendo un poquito el slide. Dice, consideremos una cadena de Markov en tiempo discreto X con probabilidades de transición P y J en un solo paso, como lo hemos venido usando. Dice, consideremos también un conjunto de estados que vamos a denotar como A, ¿no? A garigoleada. Y supongamos que estamos interesados en calcular la probabilidad de que la cadena de Markov alcance o entre en alguno de los estados contenidos en A al tiempo M. ¿Cómo voy a interpretar eso? En términos de probabilidad, va a ser la probabilidad de que de que en algún tiempo K entre 1 y M, la cadena alcance o tome el valor de alguno de los estados contenidos en A, dado que inicie en un estado I, ¿no? A manera de ejemplo, imagínense que somos una compañía de seguros y en particular vamos a modelar seguros de vida. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me interesa calcular? La probabilidad de que la persona fallezca, ¿no? Exactamente, la probabilidad de que la persona fallezca. Entonces, imagínense que para cada persona yo tengo distintos estados, ¿no? Vamos a pensar que nuestros estados son enfermo, enfermo crónico, saludable y fallece. Son mis 4 estados. Y yo digo, bueno, la póliza dura 5 años y cada año mi asegurado puede ir cambiando de estado, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando contrata la póliza el asegurado, él está como saludable, pero para el siguiente año puede pasar de saludable a enfermo o puede pasar de saludable, dejen algún como dibujito para que lo vayamos analizando. Entonces, quedamos que estamos con los seguros de vida, ¿no? Entonces, imagínense que aquí está mi asegurado al tiempo cero. Al tiempo cero. Y al tiempo 1, el asegurado puede cambiar. Al tiempo 0 lo tengo como saludable. Al tiempo 1, él puede cambiar a estar enfermo. También puede seguir estando saludable, ¿están de acuerdo? Puede pasar enfermo crónico. Pero también puede fallecer. Este es al tiempo 1. Al tiempo 2, ¿qué es lo que puede pasar? Lo mismo, ¿están de acuerdo? Puede estar Pero saludable, puede estar enfermo, al enfermo crónico, tiempo fallecer. uno ya no, ¿sí? Pues, ¿cómo que uno ya no? No, o sea, si la persona, si el asegurado fallece a tiempo uno, pues ya en el tiempo dos ya no existe esa probabilidad, ¿o sí? Exacto, perfecto. Entonces vamos a modelarlo con algo que se llama un grafo de transición, así le vamos a llamar. Entonces, mi estado saludable lo voy a denotar por S. Enfermo lo voy a denotar por E. Enfermo crónico por S. Y el que fallece por F. Entonces, de saludable, voy a tener aquí otro estado que es enfermo, otro estado que es enfermo crónico, y aquí tengo mi F. De saludable, ¿están de acuerdo que puedo pasar enfermo, puedo pasar enfermo crónico o puedo fallecer? De enfermo puede ser que vuelva a ser saludable o puede ser que mi enfermedad se agrave la enfermedad y termine siendo un enfermo crónico, o de estar enfermo puedo pasar a morir. ¿Están de acuerdo? Ahora, de enfermo crónico puedo pasar a ser saludable. No, ya no. No, Ya pero no, sí ¿no? puedes pasar a morir, ¿no? Pero sí puede pasar a morir, exactamente. Entonces, así es como está nuestra cadena de marco. Así es como se comunican los estados. Cuando de un estado puedo pasar a otro, quiere decir que los estados se comunican. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una pregunta examen, ¿no? ¿Qué quiere decir que los estados se comuniquen? Que pueda pasar de uno al otro, ¿no? Entonces, así es como está compuesta mi cadena. Entonces, yo puede que inicie en el tiempo cero, puede que yo inicie aquí, en saludable.
En el tiempo 2 puede que me vaya enfermo, en el tiempo 3 puede que regrese saludable, en el tiempo 4 puede que me vaya enfermo crónico, en el tiempo 5, pues de enfermo crónico puedo pasar a estar enfermo crónico, de saludable puedo pasar a estar saludable, de enfermo puedo seguir siendo enfermo. Y si fallezco, ¿a qué estado puede pasar fallecer? A ninguno. Solo el mismo, ¿no? Aquí ya estás, bueno, aquí estamos muertos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, paso con probabilidad 1, me quedo en el mismo estado. ¿Están de acuerdo? Ya no puedo salir de él. Ya habíamos mencionado los estados absorbentes, ¿no? No lo recuerdo. Pero tengo una duda. ¿También hay un nombre para cuando te quedas en el mismo estado? No tiene ningún nombre, o sea, no, o sea, no hay ningún nombre en específico, pero consideren que eso puede pasar, ¿no? O sea, por el próximo año puedo seguir estando saludable. Ahora, cada una de estas flechitas va a tener una probabilidad, ¿no? Igual y si estoy saludable, la probabilidad de seguir saludable, pues es de 0.6, le voy a poner. ¿Por qué? Pues si estoy saludable, lo más seguro es que siga saludable. De enfermarme, le voy a poner un 0.2. De pasar enfermedad crónica, pues sería muy poco probable porque estoy saludable. Es más probable que pase de enfermo a enfermo crónico. Entonces le voy a poner un 0.15. Y si estoy saludable, la probabilidad de que muera, pues le voy a poner 0.05. Si se dan cuenta, todas las flechitas que salen de ese, ¿cuánto suman? Cinco, ¿no? Todas las flechitas que suman todas las flechitas que salen de ese, ¿cuánta Ah, ok, probabilidad uno. suman? Uno, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Y por ejemplo, si estoy en el estado fallecer, no puedo pasar a enfermarme, tampoco puedo pasar a estar crónico, tampoco puedo pasar no puedo pasar ninguno de los tres. Entonces, paso al mismo estado con qué probabilidad? Con uno. Con probabilidad uno, ¿no? Y así sucesivamente pueden ir llenando su grafo de transición. Ahora, la pregunta en la que estaba interesado es, yo me puedo estar moviendo en este grafo de transición durante la vigencia de la póliza, ¿no? ¿Cuál es el estado que más me importa si lo que estoy modelando son seguros de vida? ¿Qué estado es el que me afecta si soy una El que aseguradora? fallezca, ¿no? Porque yo tengo que pagar una indemnización. Exactamente, en este tendré que pagar. ¿De qué depende la prima que voy a cobrar? A De que grandes si está rasgos. malo o no, ¿no? Perdón, perdón. De que si está enfermo, ¿no? Puede ser, o sea, ¿cuáles serían justo, qué factores considerarían para el cobro de una póliza? En términos generales, ¿no? O sea, no vamos a meternos en mucho detalle. La edad y que esté saludable, ¿no? Creo que es lo más importante. Ok, o sea, si está saludable y es joven, pues te voy a cobrar probablemente poco, ¿estás de acuerdo? Y también que demuestre que no tiene enfermedades, ¿no? Que no tenga enfermedades crónicas, ok. ¿Qué más? ¿El tiempo lo van a considerar? ¿La Sí, vigencia de la póliza? Claro, ¿no? O sea, es uno de los factores claves. Si estás joven y la vigencia de la póliza es de 5 años, pues claro que te la voy a vender porque muy seguramente voy a terminar ganando la prima. ¿Están de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos yo les diría, lo que más yo lo que observaría es tanto la probabilidad de muerte del individuo como la vigencia, como la duración de la póliza. ¿Por qué digo la probabilidad de muerte del individuo? Porque la probabilidad de muerte del individuo ya considera, pues si es joven, si está saludable, ya considera si está enfermo, pues obviamente entre la probabilidad de morir sea más alta, ¿qué va a pasar con el costo de la póliza? va a ser más alto. Va a ser más alto, ¿no? Entonces, en términos muy generales, yo les diría, pues vamos a observar la probabilidad de muerte, porque la probabilidad de muerte me está resumiendo tanto la edad como el estado de salud. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Entonces, pues, mejor me fijo en la probabilidad de muerte y en la duración de la póliza. Entonces, ¿qué probabilidad es la que me interesa medir? La probabilidad de que fallezca la persona. La probabilidad de que fallezca. Entonces, pensemos que nuestra póliza tiene una duración de 5 años. O bueno, 10 años o la cantidad de tiempo que quieran. Pongamos de 20 años, ¿no?
Y lo que me interesa saber es cuál es la probabilidad para ver qué tan riesgoso es que le venda la póliza al individuo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo caiga en el estado muerte dentro de ese lapso de 20 años? A esa probabilidad es una hitting probability. ¿Cuál es la probabilidad de que alcance un cierto estado en un periodo de tiempo? ¿Sí les queda claro ahora la idea? ¿Lo podría volver a repetir? Ok. El concepto de hitting probability a lo que se refiere es cuál es la probabilidad de que yo alcance o de que yo llegue o de que yo toque o visite algún estado en un lapso de tiempo determinado. A manera de ejemplo, en este caso que planteábamos de la aseguradora, el estado que me puede afectar es el de fallecer. ¿Están de acuerdo? Entonces, la probabilidad que me interesaría calcular si la vigencia de la póliza es de 20 años es cuál es la probabilidad de que el individuo fallezca en los próximos 20 años. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso dicho en términos de procesos estocásticos sería cuál es la probabilidad de que mi cadena de Markov alcance el estado muerte en un periodo de 20 pasos, ¿no? Y eso se le llama hitting probability, la probabilidad de alcanzar un estado en un periodo de tiempo. ¿Queda claro? Ok. ¿Ok? En términos matemáticos, es la probabilidad de que mi cadena de Markov toque alguno de los estados que me interesa, por eso dice que XK pertenezca a, o sea, la cadena de Markov toque alguno de los estados para algún punto en el tiempo que yo estoy definiendo, ¿no? En nuestro caso de la póliza es a 20 años, pues es la probabilidad de que la cadena de Markov alcance el estado muerte, ya sea en el año 1, en el año 2, en el año 3 o hasta en el año 20. ¿Sí, sí lo ven? Entonces, si se dan cuenta, están los dos componentes. La probabilidad de que la cadena de Markov, esta es la probabilidad que alcance un estado en un periodo de tiempo determinado. ¿Ya lo vieron? ¿Sí me siguen hasta ahí o no, chicos? De acuerdo. Buenísimo. Entonces, nosotros nos referimos a esta cantidad como la probabilidad de que X alcance el conjunto de estados A a más tardar al tiempo M, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como hitting probability. Ahora, la ventaja de trabajar con cadenas de Markov es que calcular estas probabilidades se vuelve un tanto sencillo porque se pueden modelar a través de otra cadena de Markov. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda? Ay, miren, y aquí está la nota, ¿no? Cuando decimos by the time m, lo que quiere decir es que puede ser al tiempo m o cualquier tiempo anterior, o sea, dentro del intervalo de tiempo. ¿Sí queda claro? Ok. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esas probabilidades? La forma más fácil es crear una nueva cadena de Markov en función, dejando libres los estados que no me interesan y creando un nuevo estado asociado con el alcanzar los estados a los que quiero llegar. A manera de ejemplo, dice, vamos a construir una nueva cadena de Markov que ahora en vez de ser X, la cadena de Markov original va a ser la cadena de Markov W, donde esta cadena de Markov va a tener como estados, ya sea todos los estados originales de X que no son los que me interesan, es decir, todos los estados de X que no están en el conjunto A, y un estado adicional llamado A. Ese estado adicional que se llama A va a incluir o va a resumir la información de todos los estados que me interesa alcanzar. Y la propiedad para que podamos modelar la hitting probability va a ser que el estado A vamos a llamarle que va a ser un estado absorbente. ¿A qué nos referimos con un estado absorbente? ¿Alguien tiene una idea? Que se van a ver reflejados los demás estados, ¿no? O sea, que los hace parte de él. Eso es lo que va a ser el estado A, pero cuando nos hablamos de términos ya en particular como absorbente, nos referimos a un estado como F.
F es un estado que si una vez que caigo en él, ¿puedo salir de él una vez que caigo en él? Ah, ok, no, ya no se puede. Ya no. Entonces, acuérdense, un estado absorbente va a ser aquel en el cual la probabilidad de pasar de él a él mismo en el siguiente paso es 1. Es decir, una vez que caigo en él, ya no puedo salir de él. Por eso se le llama estado absorbente. Vamos a poner otro ejemplo. Pensemos que sigo estando en el caso de la compañía aseguradora, pero ahora la póliza que estoy interesado en modelar no es una no es una póliza de seguro de vida, sino es una póliza de gastos médicos. ¿Qué estados me interesan ahí? Que se enferme o tenga una enfermedad crónica, ¿no? Exactamente, ahí ya cambia, ¿no? Ahora lo que me interesa, si fuera uno de gastos médicos, serían estos dos estados, ¿no? Los que estoy encerrando. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahora, si la póliza de gastos médicos mayores tiene una duración o tiene una vigencia de 10 años, ¿cuál es la probabilidad que me interesaría ahora modelar? Que caiga en una enfermedad crónica, ¿no? Ya sea en una enfermedad crónica o en la enfermedad normal, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque en cualquiera de las dos me va a hacer gastar. O sea, la probabilidad que ahora me interesaría sería la probabilidad de caer ya sea en la enfermedad o en la enfermedad crónica en los próximos 20 años. ¿Están de acuerdo? Aunque el impacto no sea igual, se ve de la misma manera. Aunque el impacto, o sea, ya si queremos dividir el impacto, lo podemos separar. Pero digamos, ahorita en términos generales, las probabilidades que me interesarían de forma general son que caigan alguno de esos dos, ¿no? O Ah, sea, ok, ok. ya si nos ponemos formales en un tema actuarial, pues sí, el impacto sí va a influir y es a lo que conocemos nosotros los actuarios como los decrementos múltiples. ¿Ya han escuchado de ellos? Sí. Entonces, ya hablando de un tema más actuarial, sí, ahorita para efectos del ejemplo en cadenas de Markov, lo voy a tomar así. Ahorita van a ver por qué. En ese caso, ¿cuál sería mi conjunto A? O sea, los estados que me interesa visitar. E y S. Exactamente, serían E y S, ¿no? Esos serían los estados que me interesa visitar. Y lo que yo voy a calcular es la probabilidad de que XK, es decir, que mi individuo caiga en alguno de estos dos estados para algún, aquí voy a poner for some, para algún K, ya sea en el primer año o hasta el año 20. ¿Están de acuerdo? Dado que pensemos que estamos saludables al inicio. ¿Están de acuerdo que esta es la probabilidad que me interesaría calcular? Ahora, para calcularla, lo que estamos viendo en los slides es que vamos a construir una nueva cadena de Markov en la cual voy a tener los estados que no están en A, los dejo como están. Los dejo igualitos. Ahí está. Pero ahora, los estados que me interesan los voy a resumir en un solo estado llamado A. Y A va a incluir la información de todo este conjunto. Entonces, mi nueva cadena de Markov va a tener la particularidad de que yo puedo ir de estar saludable a A, de estar saludable a F. Obviamente de F a A no puedo pasar, pero tiene la particularidad de que este nuevo estado A va a ser absorbente. Es decir, una vez que caiga en A, ahí me quedo. ¿Sí me siguen? ¿Eso va a ser siempre? Así lo vamos a modelar. Ok. Así lo vamos a Entonces, modelar. bueno, tiene sentido para cuando es una enfermedad crónica para este ejemplo, pero aunque de que esté enfermo no puede pasar a saludable, por ejemplo. No, y de hecho, si te das cuenta, no estoy pasando en ningún momento ¿Otra vez lo puedes repetir? O sea, de estar saludable puede pasar a que es estar enfermo o estar enfermo crónico. Ujú. Pero de estar enfermo, por ejemplo, solamente estar enfermo que también está en A,
no puedes pasar a saludable. Ajá, en este caso, para efectos de calcular solamente esta probabilidad, lo vamos a modelar así. Ahorita vas a ver por qué. Ok. Pero sí, justo, si te das cuenta, lo que estoy haciendo es, una vez que caigo en A, ya no lo dejo regresar a ningún otro lado. Se queda en A. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque la única probabilidad que nos va a interesar calcular es esta que le estoy poniendo estrellita, la probabilidad de esta flechita. Ahorita van a ver por qué. Entonces, voy a Profe, resumir una los pregunta. estados que... ¿Perdón? Una pregunta. Ujú. Esa condicional de X0, ¿me la puedo explicar? Es que me surgió un poquito de duda y... Acuérdate que siempre estamos partiendo de que inicio en algún punto. O sea, dice, dado que en el presente estoy saludable. O sea, estoy iniciando aquí. Ah, ok, es una S. Ajá, es una S. Sí, parece un Pensé 5, que ¿verdad? era un 5 y dije, ¿5 por qué? Pero, ok, Ajá, sí, ya. sí. Claro que estoy saludable. Entonces, acuérdense, vamos a partir de mi cadena de marco original, voy a construir una nueva cadena en donde voy a crear un nuevo estado que resuma los estados que me interesan y que además ese nuevo estado lo voy a definir como absorbente. ¿Qué quiere decir que es absorbente? Que una vez que caigo ahí, ya no salgo de él. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Da. Y y ese es un supuesto, ¿no? Aquí está, ¿no? El estado A se asume que es absorbente, ¿no? Es un absorbing state. Entonces, vamos a ver cómo calculamos esta probabilidad, esta heating probability. Antes de eso, aquí hay otro concepto nuevo que se llama heating time, que es el tiempo en el que alcanzo a llegar a ese estado. O sea, no solamente voy a poder calcular la probabilidad para llegar al estado, sino también voy a poder calcular el tiempo esperado para llegar al estado, ¿no? ¿Creen que eso sea útil en términos de aplicaciones? Sí, Es bastante útil, ¿no? Saber en promedio en cuánto tiempo voy a caer en algún punto puede ser muy bueno. Imagínense que el hitting time para llegar de saludable a estos estados de enfermedad, que el hitting time es en promedio de 20 años y la vigencia de la póliza es de 10. ¿Esa información nos ayuda? sí, Sí, para porque al así final asignar la empresa. ya no entra la póliza, ¿no? Ya no lo cubre. Ajá, al final siempre gana la aseguradora, ¿no? Entonces nos ayuda a Ajá. la toma de decisiones, ¿no? Como desde el punto de vista de la aseguradora. Entonces, vamos a definir lo que es el hitting time. Ya sabemos lo que es una hitting probability, es la probabilidad de alcanzar algún conjunto de estados que me interesa en un periodo de tiempo. Eso es hitting probability. Y el hitting time es el tiempo que me voy a tardar en alcanzar ese conjunto de estados, ¿no? Entonces, vamos a definir el hitting time como una nueva variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque en realidad no tengo certeza de cuándo lo voy a alcanzar, pero lo voy a estimar, ¿no? A través de una esperanza. Entonces, vamos a definir el hitting time como una variable aleatoria definida de la siguiente forma. Vamos a ver si les hace sentido. Es el mínimo valor de n para el cual mi cadena de Markov alcanza alguno de los estados que me interesa. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Sí, Sí, ¿no? Es el primer momento en el que toco alguno de esos estados. Ese es el hitting time. Ahora, si el hitting time es igual a infinito, pues quiere decir que nunca llegué a los estados que quiero. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me siguen? No, esa no la entendí. ¿Lo podés repetir? Va de nuevo. N, en términos matemáticos, es el mínimo N en el cual mi cadena de Markov ya alcanzó alguno de los estados que me interesa. En otras palabras, en forma de interpretación, es el primer momento en el que llego a los estados que quiero. Eso sería el hitting time. Si el hitting time es igual a infinito, eso significa que nunca alcancé los estados que quiero. ¿Sí te hace sentido? Sí, no, aquí es más o donde la menos. aseguradora ya gana, ¿no? Ajá, bueno, en este caso, si nunca alcanzas, si en teoría nunca se alcanza ese estado, pues la aseguradora siempre estaría ganando, ¿no? Pero Pero entonces, a ver, si n es infinito, nunca va a haber un mínimo. ¿A eso se refiere? más bien, n se define como el mínimo.
Tienes Ok. infinito, quiere decir que el mínimo fue infinito. Eso Ok. quiere decir, en otras palabras, el tiempo mínimo en el que tú llegas a alcanzar alguno de esos estados Va a ser es infinito. infinito. Quiere decir que nunca llegas, ¿no? Ok, ya. Y nunca lo logras alcanzar. Entonces, eso vamos a interpretar que el hitting time es infinito, quiere decir que nunca alcanzo los estados que quiero. Para efectos del ejemplo, si el hitting time para llegar a las enfermedades o enfermedades crónicas fuera infinito, quiere decir que la persona nunca se va a enfermar. ¿Están de acuerdo? Si el hitting time fuera infinito, obviamente eso es falso, ¿no? Todos nos enfermamos. Bueno, al menos yo no conozco a alguien que nunca se haya enfermado. ¿Ustedes sí? No. No, entonces, pues bueno, ahí está. También, esta también puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es un hitting time? Ah, pues es el tiempo en el que alcanzo los estados que me interesan, ¿no? El mínimo tiempo o cuál es la primera vez que alcanzo o que llego a los estados que me interesan. Entonces, ese es un hitting time. Lo que sigue es vamos a definir nuestra nueva cadena de Markov a través de los hitting times. La cadena de Markov W, la que ya dijimos que respeto los estados originales y creo un nuevo estado que va a ser absorbente, que contiene la información de todos los estados que me interesaban. Ahora vamos a empezar a construir esa cadena de Markov con información del hitting time. Por eso lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Podría poner la otra slide donde está lo de W? Es que eso no lo alcancé a ¿Está? copiar. ¿Está? No, esa. Justo. Deme 2 minutos. Sí. El N en la definición de la cadena de Markov es para los números naturales, ¿no? ¿Esta n chiquita? Ajá. Sí, aquí está, n en los Ok. naturales. Ujú, ujú. ¿Cómo ven estos temas, chicos? Muy interesantes. Y entonces, son temas bastante interesantes. Desde el punto de vista de las aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones para estas cosas. Y desde el punto de vista teórico-matemático, es un tema bonito también. Listo, gracias. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, pues chicos, los veo el día de mañana, ¿vale? Claro, profe. Profe, Gracias. Gracias. profe. Gracias, hasta mañana.